Bien, vamos a comenzar ahora con la presentación del eje referencias en esta segunda clase. Quisiera acotarles que vayan escuchando tranquilamente las cosas que vamos diciendo y que no se desesperen si hay conceptos que por ahí les resulten ajenos o difíciles de internalizar, porque eso poco a poco lo vamos a ir repitiendo y poco a poco seguramente nos vamos a ir entendiendo mejor. Entonces, por ahora vamos a tratar de estar tranquilos y escuchar poco a poco cada una de las placas y lo que se va diciendo en cada concepto. Vamos a recordar primero lo que habíamos hablado en la clase anterior sobre el proceso de diseño, ¿sí? De que teníamos 3 ejes de abordaje, las referencias, que era por donde comenzábamos nuestro proceso, el camino o el proceso precisamente, y después la última parte que sería el impacto o el para qué se realiza ese proceso de diseño. Nosotros en esta clase nos vamos a referir básicamente al eje referencias, es decir, al inicio del proceso, a los por qué. Y si recuerdan, en el eje de referencias habíamos visto que algunas de las variables que entraban eran, por ejemplo, el contexto, la memoria y el sitio, por englobar las más generales. Nosotros ahora vamos a tratar de referirnos estrictamente a la memoria y vamos a ver cómo esta tiene que ver y surge necesariamente también de las otras dos variables, del contexto y del sitio. Vamos a ver ahora cómo se instrumenta este eje de referencias. Habíamos dicho el contexto. El contexto es el cuándo, el momento histórico, las situaciones, las circunstancias del tiempo. Mientras que el sitio es el dónde, es el espacio, es el lugar, las condiciones, las circunstancias del lugar, ¿sí? Por eso hablábamos muchas veces de clima, de situaciones físicas que impactan seguramente en nuestro diseño. Ahora bien, tanto el contexto como el sitio dejan su marca en lo que nosotros tomamos como referencia, o sea, se convierten en huellas, tanto el contexto como el sitio, se convierten en huellas que nosotros retomamos para nuestro proceso de diseño. Y las huellas son necesarias porque es justamente sobre las huellas donde se respalda nuestra memoria. Nuestra memoria se ancla en las marcas, en los signos que son palpables, que son identificables y en los cuales la memoria se puede construir. Y por último, nuestra memoria nos da cierta noción del tiempo y nos hace construir un tiempo u otro. Eso es lo que vamos a ir viendo a medida que sigamos con la clase. Nos referiremos entonces concretamente a esta noción de la huella. Nos preguntamos entonces por qué interesan las huellas, por qué son importantes las huellas en nuestro proceso de diseño. Pensemos entonces en lo que ocurre en el decurso de una vida, en una vida cualquiera. El hombre, cualquiera de nosotros, según su contexto y su sitio, actúa en el mundo. Nosotros actuamos, hacemos algo en el mundo. Y en ese actuar dejamos necesariamente huellas, que son esas marcas físicas, a veces materiales, pero a veces también inmateriales, ahora lo vamos a ver, que nuestro accionar deja en el mundo. El hombre, decíamos, según su contexto y su sitio, también tiene modos de hacer, modos de trabajar, tiene ciertas prioridades, ciertas omisiones, cosas que no le resultan importantes, tiene ciertos amores y ciertos odios. Todo eso somos nosotros, es cualquiera de los hombres que podamos considerar, incluso los pueblos o las culturas de la antigüedad. Todos actuamos en el mundo y, como decíamos, al dejar esas huellas, y esas huellas son, por ejemplo, consejos, refranes. En ese caso, cuando son consejos o refranes, son huellas inmateriales, pero también son objetos, en ese caso es material, son costumbres, que en ese caso son huellas también inmateriales, son escritos, son fotos. También el arte aparece como huella. El arte en sus diversas
manifestaciones, en la literatura, en la música, en la pintura, en la escultura, en la gráfica, en la arquitectura. Todas son huellas. Materiales, cuando las podemos ver, las podemos tocar. Inmateriales, cuando son costumbres, cuando son consejos, refranes que tienen una impronta muy importante en nosotros, aunque no los podamos tocar. ¿Sí? Aunque, por ejemplo, se transmitan nada más que de boca en boca, de generación en generación, sin haberse consolidado en nada material. Pero, sin embargo, siguen siendo huellas. La huella es ni más ni menos que lo que queda. La huella es lo que queda, pero de algo que pasó, de algo que estuvo allí, de algo que aconteció en ese lugar y en ese tiempo. Llevándolo a otro plano, por ejemplo al de la arquitectura, la huella es lo que queda también, lo que queda de algo que pasó, que estuvo allí antes y que, de algún modo, la arquitectura en este caso la hace eterna o la hace perenne o la hace que se mantenga en el tiempo. Y aquí veremos que la huella es muy importante en nuestro proceso de aprendizaje, antes todavía, mucho antes que nuestro proceso de diseño. Y esto es importante. ¿Por qué? Porque cuando nosotros aprendemos directamente, vamos a usar esta palabra, directamente, quien aprende, cualquiera de nosotros, escucha, observa, lee, según de qué cosa esté aprendiendo o de quién esté aprendiendo, diferentes hechos que pueden ser de nuestros padres, de nuestros maestros, de nuestros abuelos o de ciertas personalidades que nosotros consideramos importantes. Aprendemos directamente, por ejemplo, cuando los tenemos a nuestros padres enseñándonos directamente a, qué sé yo, cómo trabajar en algo de carpintería o cómo hacer un dibujo o cómo hacer una comida. Ese es un aprendizaje directo porque estoy viendo, estoy observando directamente lo que me están enseñando, ¿sí? Aprendo directamente y esto es importante. Ahora, también es importante entender que cuando esas personas ya no están, es decir, cuando mi padre ya no está, cuando mi madre, mis abuelos ya no están para enseñarme, puedo seguir aprendiendo, pero indirectamente. Es decir, recordando a través de la memoria aquellas cosas que aprendí en algún momento. Si los vi a mis padres, a mis abuelos hacer algo frente a mí. Ese es un proceso de aprendizaje directo, en el caso de verlos a mis abuelos, habíamos dicho. Ahora, si mis abuelos se murieron y ya no están, y a lo mejor si no conocí a mis abuelos, de todas maneras, a través de ciertas huellas que me han dejado mis abuelos, yo puedo seguir aprendiendo, pero esta vez indirectamente. Las huellas entonces me recuerdan, suscitan en mi memoria algo que puedo reconstruir, aunque yo no hubiese estado allí. Esto es importante porque este aprendizaje indirecto aparece cuando los artífices, las personas que me podrían haber enseñado, ya no están. Entonces, volvemos a insistir, cuando esas personas que me podrían haber enseñado ya no están, cuando esos maestros ya no están, se aprende indirectamente gracias justamente a la memoria. Y la memoria se respalda en las huellas de las que habíamos hablado antes, que pueden ser, como habíamos dicho, inmateriales o materiales. En las huellas de quiénes o de quién, de aquellos que fueron y que ya no están, nuestros padres, nuestros abuelos, las personalidades importantes o nuestros referentes. Entonces, la construcción de la memoria se hace a través de las huellas. Esas huellas, pasando a otro plano, puede ser la arquitectura, ciertos objetos, cierta gráfica, la pintura, la música, la literatura. Esas son huellas, ¿sí? Huellas que nos han dejado ¿quiénes? Los que ya no están, los artífices. ¿Quiénes? Los diseñadores, que pueden ser diseñadores gráficos, que ya no estén, pueden ser arquitectos, que ya no estén. Y cuando digo que ya no estén, significa que pueden haber estado hace 10 años
pero yo no puedo aprender directamente porque no los vi actuar, pero también podrían haber estado hace 100 años o hace más tiempo, ¿sí? Y yo aprendo a través de sus huellas, indirectamente. Pensemos en un objeto, por ejemplo, un objeto de diseño como esta hidria griega, que es un jarrón de la época arcaica griega y que habla de un montón de cosas que tienen que ver con la cultura griega y con sus omisiones, con qué cosas les importaban, qué cosas valoraban, todo lo que tiene que ver con los valores de una determinada cultura. Esa es una huella que en este caso es material a través de este objeto de diseño. Aquí otros objetos, ahora todo un juego de cristal de Adolf Loos, que es un arquitecto y diseñador del siglo XX, que también nos habla de toda la cultura que rodea al diseñador, de cuáles son sus valores, qué cosas les importan, qué cosas deja de lado. Vemos la austeridad, por ejemplo, como un valor importante, el trabajo con el material. O sea, el objeto nos está hablando como huella de mucho más allá de lo que es el propio objeto. Si pensamos en arquitectura, por ejemplo, aquí tenemos al Partenón de Atenas, es un objeto arquitectónico, donde un montón de cosas que vemos a nivel de huellas nos está hablando también de cierta valoración, de la importancia del trabajo con el material, de la relación con el espacio circundante, de la idea importantísima que tienen sobre la proporción, sobre el orden, sobre la simetría, o sea, ciertos valores icónicos para la arquitectura griega y para el mundo griego. O en este caso, otro objeto arquitectónico ya del siglo XX del arquitecto Le Corbusier, que también habla de cuáles son sus prioridades, cuáles son sus principios arquitectónicos, la idea de la proporción, de el paseo arquitectónico a través del interior de la vivienda, del color blanco como la idea de pureza y de abstracción de los elementos arquitectónicos, la idea de elevación de la caja arquitectónica por encima del nivel de tierra. O sea, hay una serie de puntos importantes que podemos extraer a partir de este objeto entendiéndolo como huella de un determinado diseñador. Entonces, ¿por qué es importante detenerse en las huellas? Porque nosotros no estuvimos allí cuando todo acontecía. Es decir, no estuvimos allí cuando los griegos manufacturaban ese ánfora, esa hidra griega. No estuvimos allí cuando los hacía sus vasos de cristal. No estuvimos allí cuando los griegos llevaban adelante las obras de la Acrópolis y del Partenón de Atenas. No estuvimos allí cuando Le Corbusier se planteaba sus puntos sobre la arquitectura. Como no estuvimos allí, necesitamos de las huellas, que son los únicos elementos materiales que nos sirven como referencia. Y que, por supuesto, como no podemos aprender directamente porque no estuvimos allí, al menos las huellas nos permiten sí aprender indirectamente. ¿Por qué indagamos y para qué indagamos sobre las referencias en el proceso de diseño? Justamente para saber cuál fue el punto de partida de un diseñador determinado, para saber cuál fue el punto de partida de un arquitecto determinado, para poder aprender finalmente de modo indirecto cuáles fueron los puntos de partida del diseño en cualquiera de las dimensiones de las que habíamos hablado, es decir, cuáles fueron las referencias, el inicio de todo el proceso de diseño de cualquiera de los diseñadores de los que querramos enterarnos de cómo fue el proceso de cada uno de ellos. De nuevo, y aquí hay una relación que me parece importante en que debemos detenernos. Fíjense, hacia la izquierda tenemos un hombrecito que hace, el hombrecito rojo,
que es el griego que hace el Partenón, y un hombrecito, que es Le Corbusier, el amarillo, en la parte inferior, que toma como referencia al Partenón griego y gracias a esa referencia hace, por ejemplo, su obra, La Ville Savoie. En el otro caso, en el objeto de diseño, tenemos un hombrecito rojo arriba, que es el griego que hace la hidria griega o el ánfora griega, y un hombrecito amarillo que es quien se inspira en la hidria griega o en los griegos para hacer sus vasos y sus jarrones de cristal, que podría ser en este caso los. Es decir, muchas veces cada uno de los diseñadores o de los arquitectos lo que hacen para iniciar su proceso de diseño es tomar dentro de su memoria, como habíamos dicho en la clase pasada, cuestiones que tienen que ver con su personalidad o con su memoria personal, pero también con todo lo que constituye su memoria a través del tiempo, con todo lo que conocen como referencia. Y en este sentido es que pueden retomar quizás cosas que estén muy lejos en el tiempo y en el espacio de su actualidad, de su momento contemporáneo. Pasemos a hablar ahora de la memoria. La memoria, como habíamos dicho, se respalda en las huellas, tanto en las materiales como en las inmateriales. Si la memoria es de un aprendizaje directo, la memoria se va construyendo a semejanza de lo que voy viviendo, de lo que voy aprendiendo. Si la memoria es de un aprendizaje indirecto, es decir, teniendo como referencia personas que ya no están, la memoria reconstruye situaciones que no viví, pero que de todas maneras me pueden servir para actuar en el presente. Tomemos como ejemplo esta foto. Esta foto es de un personaje de un libro que se llama Otra manera de contar, que es un libro que cuenta ciertas historias y va acompañado también de fotografías. En este caso es un viejito, un anciano, que se llama Marcelo, que vive en las montañas y hace pastar a su rebaño de ovejas y también de vacas durante el verano, cuando hay buen tiempo, en las montañas. De vez en cuando su nieto, que es el que está al lado en la fotografía, lo viene a visitar. Y por supuesto que esos son los días más felices para Marcelo. Ahora bien, si yo fuese el nieto de Marcelo y mirara estas fotos, recordaría seguramente, vendrían a mi memoria momentos vividos con mi abuelo, vividos directamente con mi abuelo. Es decir, aparecerían a través de esta fotografía como huella una serie de momentos de mi memoria, de situaciones que yo viví en carne propia justamente con la compañía de mi abuelo. Ahora bien, si yo fuese un bisnieto de Marcelo, que no pude ver a Marcelo en vida, sino justamente solamente sé de él por cosas que me cuentan mis familiares, al mirar esta fotografía puedo reconstruir junto con lo que me han contado mis padres u otros familiares sobre Marcelo, puedo reconstruir algunas cuestiones que tienen que ver con la vida de Marcelo. Esta fotografía como huella me sirve dentro de un aprendizaje indirecto, pero puedo rescatar cuestiones de esta fotografía que me sirven a mi actualidad y a mi accionar en el presente. Y hablando de memoria, vamos a ver ahora dos ejemplos paradigmáticos dentro de la ficción de ciertos literatos argentinos. Uno es un relato que se llama Funes el Memorioso de 1942, que es de Jorge Luis Borges. Vamos a ver un poco de qué se trata. Vamos a ir leyendo juntos, de todas maneras esto les queda a ustedes como para poder revisarlo de nuevo cuando quieran. Dice en este caso Borges: 19 años había vivido como quien sueña, miraba sin ver, oía sin oír, se olvidaba de todo, de casi todo. Al caer, porque esta persona de la que está hablando se cayó de su caballo, perdió el conocimiento. Cuando lo recobró, el presente era casi intolerable de tan rico y de tan nítido.
y también las memorias más antiguas y más triviales. El hecho apenas le interesó. Razonó, sintió, que la inmovilidad era un precio mínimo. Ahora su percepción y su memoria eran infalibles. Nosotros, de un vistazo, percibimos 3 copas en una mesa. Funes, que es el personaje del que se habla, todos los vástagos y racimos y frutos que comprende una parra. Sabía las formas de las nubes australes del amanecer del 30 de abril de 1882 y podía compararlas en el recuerdo con las vetas de un libro en pasta española que solo había mirado una vez y con las líneas de la espuma que un remo levantó en el Río Negro la víspera de la acción del Quebracho. Sigue diciendo, esos recuerdos no eran simples. Cada imagen visual estaba ligada a sensaciones musculares, térmicas, etc. Podía reconstruir todos los sueños, todos los entresueños. 2 o 3 veces había reconstruido un día entero. No había dudado nunca, pero cada reconstrucción había requerido un día entero. También solía imaginarse en el fondo del río, mecido y anulado por la corriente. Había aprendido sin esfuerzo el inglés, el francés, el portugués, el latín. Sospecho, sin embargo, que no era muy capaz de pensar. Pensar es olvidar diferencias, es generalizar, abstraer. En el abarrotado mundo de Funes no había detalles casi inmediatos. La recelosa claridad de la madrugada entró por el patio de tierra. Entonces vi la cara de la voz que toda la noche había hablado. Ireneo tenía 19 años. Este es el relato, a través de una serie de fragmentos, lógicamente, de Borges sobre un personaje hipotético que se llama Ireneo Funes y cuyo problema es justamente que a partir de una caída fortuita es incapaz de olvidar, es decir, que vive constantemente recordando absolutamente todos los detalles al mismo tiempo. Vive en la absoluta memoria de su pasado, de todos los recuerdos que acontecen en lo que él va viendo y lo que va percibiendo, con todos los detalles. Y eso, por supuesto, le hace imposible vivir. Tenemos como contrapartida otro relato, el relato de Macedonio Fernández de 1941, que se llama Cirugía psíquica de extirpación. Macedonio, que por otra parte había sido también maestro de Borges. Vamos a leer también juntos de qué se trata este relato. Se ve a un hombre haciendo su vida cotidiana de la mañana en un recinto cerrado. Es el herrero Cosimo Smith, aquel a quien en célebre sesión quirúrgica ante inmenso público le fue extirpado el sentido de futuridad, dejándosele prudencialmente, es cierto, como se hace ahora en la extirpación de las amígdalas, luego de reiteradamente observada la nocividad de la extirpación total, un resto de perceptividad del futuro para una anticipación de 8 minutos. 8 minutos marcan el alcance máximo de previsibilidad, de su miedo o esperanza de los acontecimientos. 8 minutos antes de que se desencadene el ciclón, percibe el significado de los fenómenos de la atmósfera que lo anuncian, pues aunque posea la percepción externa e interna, carece del sentido del futuro, es decir, de la correlación de los hechos. Siente, pero no prevé. Sacuden fuertemente su puerta y la abren con ruido de fuertes llaves, y aparécensele 3 carceleros o guardias, y que se apoderan violentamente de él, pero sin resistencia. Se queda muy asombrado y sigue donde ellos lo llevan, pero al punto de entrar en un gran salón se presenta en su espíritu la representación detallada de una sala con jueces, un sacerdote, un médico y parientes, y a un costado la gran máquina de electrocución. En ese lapso de los 8 minutos de futuro previsible, recuerda y prevé que se le había notificado la sentencia de muerte el día antes y que aquella máquina lo esperaba para ajusticiarlo. Recuerda también que un tiempo antes, cierta tarde, recurrió a un famoso profesor de psicología para que le extirpara el recuerdo de ciertos actos y, más que todo, el pensamiento de las consecuencias previsibles de esos actos. Había asesinado a su familia y quería olvidar el posible castigo.
¿Qué ganaría con huir si el temor lo turbaba incesantemente? Y el famoso especialista no había logrado producir el olvido, pero sí reducir el futuro a un casi presente. Y Cosimo andaba por el mundo sin sentido de la esperanza, pero también sin sentido del temor. Estos fragmentos tienen que ver con otro relato, también por supuesto ficticio, o sea, hipotético, sobre un personaje que podría haber existido hacia el modo de Funes, pero en este caso se llama Cosimo Schmidt. Es un herrero que por una determinadas cuestiones que había sucedido, deciden extirparle la capacidad del futuro, o sea, de la previsión, pero también la capacidad de recordar o del pasado, por lo que vive en un eterno presente. Todo lo que le acontece es absolutamente presente, absolutamente presente. Entonces, tenemos aquí dos personajes extremos en relación a la memoria, a cómo se maneja cada uno de ellos con la memoria. Entonces, si tuviésemos que sintetizar la conclusión de los dos relatos, en un primer lugar tenemos el personaje de Ireneo Funes, en el primer relato, donde todo es recuerdo, es decir, hay un exceso de memoria y por lo tanto la vida se le hace invivible, estando siempre en el recuerdo. Y por otro, Cosimo Schmidt en el segundo relato, donde se le ha extirpado el pasado y la capacidad de predecir el futuro o de pensar en el futuro. Por lo tanto, está siempre en el presente. No hay nada de memoria en Cosimo Schmidt. Son dos posturas extremas en relación a la memoria. Y aquí en otro relato, otra vez Borges, en un relato que se llama Historia de la Eternidad de 1936, nos da quizás una última apreciación sobre la memoria y sobre el tiempo. Esta cuestión en referencia a la memoria podríamos decir que es el punto medio entre esas dos posturas anteriores y probablemente donde se tiene una visión más crítica respecto a qué se está diciendo sobre la memoria. Vamos a ir citando entonces ese relato. Dice Borges, es sabido que la identidad personal reside en la memoria y que la anulación de esa facultad comporta la idiotez. Estas líneas tan breves dicen mucho si las empezamos a analizar con un poco de detenimiento. En primer lugar, dice que la identidad personal se ancla en la memoria, que es lo que nos interesa, y que la anulación de esa facultad, es decir, la anulación de la capacidad de la memoria, comporta la idiotez. Y usa esta palabra tan fuerte, en principio, y entonces vamos a buscar el diccionario y buscar el significado primero de idiotez. Entonces, ¿qué nos dice el diccionario? La palabra idiota es de origen griego. Es idiotez, que significa privado o uno mismo. El término idiota se empleó en la antigua Grecia para indicar a una persona que no se preocupaba por los asuntos políticos. A su vez, en el latín, la palabra idiota significa una persona sin educación o ignorante. Entonces, si vemos la raíz de este vocablo, por más que hoy lo usemos como un insulto, en realidad se refiere a esa incapacidad de pensar en las cosas de la polis, en las cosas de todos, en las cosas del común, y solamente estar pensando en uno mismo. Es lo que vemos acá nosotros graficado como el ombliguismo moderno, es decir, la idea de la idiotes de los griegos versus la polites también de los griegos. La polites es la preocupación por la polis, la preocupación por la ciudad, la preocupación del común. Mientras que la idiotes es justamente la preocupación solo en uno mismo, el enfrascarse solamente en nuestros intereses. Por eso se habla de ombliguismo moderno.
Entonces, si nos remitimos de nuevo a la frase de Borges, en definitiva lo que nos está diciendo es que la identidad personal reside en la memoria y que anular la memoria significa estar simplemente y solamente enfrascados en uno mismo y no tener en cuenta lo que le sucede al común, lo que nos sucede dentro de una sociedad y dentro de una ciudad. Eso es finalmente la conclusión de esta breve frase de Borges, que creo da justamente en el punto álgido y más importante de estas dos posturas sobre la memoria, una con un exceso de recuerdos o de pasado, otra con un nada de pasado, y sin embargo Borges en esta postura de que la memoria, con todo lo que implica, de alguna manera nos sirva para reconocernos en nuestra propia sociedad y en nuestra propia ciudad y comunidad. Decíamos también que en función de cómo usemos la memoria, de cómo construyamos o reconstruyamos nuestra memoria, tendremos una u otra noción de tiempo. Y por lo tanto es importante ahora detenernos en esta nueva variable que es el tiempo. En este trabajo de clasificar un poco estas memorias, o sea, el exceso de memoria o la falta de memoria absoluta, nos damos cuenta, si nos pensamos a nosotros mismos, en que la memoria es absolutamente maleable y en determinado momento nos reconocemos en determinadas cuestiones que son importantes para nuestra memoria y hay cosas a las que prácticamente somos indiferentes o que no tenemos en cuenta. En este sentido, si asemejamos la memoria a lo que luego se va a llamar historia, entendemos que también la historia, así como la memoria, es una construcción. Es una construcción en la que se dejan de lado cuestiones que no nos interesan probablemente y que ponemos en valor otras cuestiones que sí nos parecen valederas. En relación a esta idea de la historia como construcción, vamos a ver dos autores con dos textos muy breves, es decir, vamos a ver simplemente algunas frases de estos textos. Una de un filósofo del siglo XIX que se llama Friedrich Nietzsche y otra también de un filósofo que ya trabajó y escribió prácticamente durante la primera parte del siglo XX, que es Walter Benjamin. El texto de Nietzsche se llama De la utilidad y los inconvenientes de la historia para la vida y es de 1873-76 aproximadamente, su publicación. Vamos a pasar a leer algunos fragmentos. Vamos a leer juntos qué cuestiones surgen como importantes de este texto. Nietzsche nos habla de tres tipos de historiadores y por lo tanto de tres tipos de historias que surgen de esos historiadores. Dice que la vida tiene necesidad del servicio de la historia, ha de ser comprendido tan claramente como la tesis que más tarde se demostrará, según la cual un exceso de historia daña a lo viviente. En tres aspectos pertenece la historia al ser vivo. En la medida que es un ser activo y persigue un objetivo, en la medida en que preserva y venera lo que ha hecho, en la medida en que sufre y tiene necesidad de liberación. A estos tres aspectos corresponden tres especies de historia, en cuanto se pueda distinguir entre una historia monumental, una historia anticuaria y una historia crítica. Y entonces Nietzsche va a empezar a contarnos cómo es que divide estos tres historiadores y estas tres historias diferentes y qué es lo importante en cada una de ellas. En principio nos habla del historiador monumental. La historia pertenece sobre todo, dice, al hombre de acción, al poderoso, al que libra una gran lucha y tiene necesidad de modelos, de maestros, de confortadores, que no puede encontrar en nuestro entorno ni en la época presente. El historiador monumental o la historia monumental es la historia, en definitiva, que nos han enseñado en la escuela, es decir, la historia de los héroes, de los que han hecho grandes cosas, de los que han ganado batallas, de los que se han puesto el país al hombro. Esa historia
que es valedera, según Nietzsche, tampoco en ningún momento dice que no sea necesaria ese tipo de historia, pero dice, es solamente la historia que es reconocida de los triunfadores, de los que han llevado su nombre y su apellido en el inicio de cada acontecimiento. Como contrapartida, dirá Nietzsche, en este tipo de historia, todos los personajes menores, todos los que estuvieron en la batalla pero a los que no se ha conocido, como por ejemplo los que han servido arreglando las herramientas, las armas, los carros, todo lo que se ha llevado a la batalla, pero que pertenece o corresponde al trabajo de personajes menores dentro de la gran batalla, ese tipo de historia no se cuenta. La historia menor prácticamente no se la conoce. Esto es también, por ejemplo, la historia de las mujeres, la historia de los esclavos, la historia de las personas que no han pasado justamente a la gran historia de los acontecimientos o historia monumental. Sigue diciendo Nietzsche. El historiador anticuario. La historia pertenece también, en segundo lugar, a quien preserva y venera, a quien vuelve la mirada hacia atrás con fidelidad y amor, al mundo donde se ha formado. Con esta piedad da gracias por el don de su existencia. Cultivando con cuidadoso esmero lo que subsiste desde tiempos antiguos, quiere preservar para los que vendrán después, aquellas condiciones en las que él mismo ha vivido y así sirve a la vida. El historiador anticuario, y la historia anticuaria en definitiva, tampoco es menospreciada por Nietzsche. También le da su lugar. Es el historiador que venera todo aquello que es antiguo. Ahora, el posible error o el pero que pondrá Nietzsche luego a este tipo de historia es que no todo lo que es antiguo, todo lo que ha pasado, es simplemente bueno o tiene valor por ser antiguo. Es decir, también hay que hacer un sistema de valoración, de sopesar qué cosas de aquellas que han pasado, de aquellas que son antiguas, son realmente valederas, ¿sí? No necesariamente todo lo antiguo es bueno. Y luego aparece un tercer historiador para Nietzsche, o una tercera historia, que va a describirla así. El historiador crítico. Aquí se ve con claridad cómo el hombre, con frecuencia, necesita, además del modo monumental y anticuario, es decir, los dos anteriores, de considerar la historia, un tercer modo, el modo crítico, y este también para servir a la vida. Para poder vivir, ha de tener la fuerza, y de vez en cuando utilizarla, de romper y disolver una parte de su pasado. Esto lo logra trayendo ese pasado ante la justicia, sometiéndolo a un interrogatorio minucioso y al fin condenándolo. Todo pasado merece condenación, pues tal es la naturaleza de las cosas humanas. Siempre la humana violencia y debilidad han jugado un papel importante. ¿Qué está diciendo Nietzsche acá con el historiador crítico? Probablemente es en este historiador en el que está pensando Nietzsche cuando piensa en el historiador moderno, en el historiador de los tiempos que vienen. Es el historiador que no se conforma con lo que le han contado, tampoco se conforma con su presente, sino que siempre rompe con las cosas que están consensuadas o que se dan por hechas. Rompe para volver a aparecer con una visión renovada sobre su realidad e incluso sobre las cosas que han pasado, con una visión o una revisión de las cuestiones que siempre se han contado de una determinada manera. Entonces, probablemente es a este historiador al que está mirando Nietzsche cuando hace su llamado y hace hincapié en las utilidades y los inconvenientes que tiene la historia para la vida. En definitiva, es también el historiador crítico, aquel historiador que toma lo de la historia, lo que necesita según lo que le esté dictando su presente. Es decir, el presente se acucia al hombre,
al historiador, al diseñador con determinados problemas. Pues bien, esos problemas pueden resolverse con cuestiones que están en el pasado, con cuestiones que ya pertenecen de alguna manera a la historia y que pueden actualizarse, que pueden volver a hacerse actuales. Esa es un poco la propuesta de Nietzsche en este último historiador. Y aquí un segundo texto que se llama Tesis de la Filosofía de la Historia de Walter Benjamin. Nosotros vamos a remitirnos solamente a una de las tesis y vamos a tratar de identificar y analizar un poco su contenido. Dice Benjamin, el historicismo, cuando él habla de historicismo se refiere a la historia como se entendía antes, a la historia del modo convencional o del modo tradicional. El historicismo se contenta con establecer un nexo causal de diversos momentos históricos, causa-efecto, pero ningún hecho es ya histórico por ser causa. Llegará a serlo póstumamente a través de datos que muy bien pueden estar separados de él por milenios. El historiador que parta de ello dejará de desgranar la sucesión de datos como un rosario entre sus dedos. Captará la constelación en la que con otra anterior muy determinada ha entrado su propia época. Fundamenta así un concepto de presente como tiempo ahora, en el que se han metido esparciéndose astillas del tiempo mesiánico. Benjamin, tiene un lenguaje figurativo, un lenguaje metafórico, pero vamos a quedarnos con algunas cuestiones. Por ejemplo, de que está oponiendo un historicismo o una historia convencional a un historiador que podemos llamar moderno o un historiador nuevo, con otra postura respecto de la historia. El historicismo, dice, se contenta con encontrar nexos causales entre una causa A y una consecuencia B. Necesariamente, para el historiador convencional, a toda causa A le corresponde una consecuencia B. Y que están, por otra parte, linealmente sucesivas, colocadas sucesivamente en el tiempo, como si fuese un rosario, o dicen otros autores, como si fuese cuentas en un collar, ¿sí? Una cuenta al lado de la otra, una perla al lado de la otra, o como dice Benjamin, la figura del rosario. Sin embargo, el historiador moderno, dice Benjamin, no encuentra este nexo causal como importante, porque dice cualquier hecho actual puede tener su causa probablemente no en un acontecimiento que se dio ayer o hace 3 horas o hace 5 días. Probablemente un acontecimiento de hoy puede tener su causa en 100 años hacia atrás, ¿sí? O décadas hacia atrás o milenios hacia atrás. Es decir, puede tener una causa muy remota respecto del presente y sin embargo configurarse igual como causa del acontecimiento actual. Esto implica, para Benjamin, no entender la historia linealmente y sucesivamente como cuentas en un collar, sino, va a decir él, va a entender a la historia o va a captar a la historia como constelación. Y es sobre este concepto que vamos a seguir hablando en la próxima placa de la clase. Siguiendo con lo que decía Benjamin, nosotros podemos tener como si fuese una figura en mente, la idea de tiempo como una sucesión lineal de acontecimientos encadenados como si fuesen perlas en un collar, que sería la imagen de la derecha en la parte inferior, ¿sí? Al 5 le sigue el 6, al 6 le sigue el 7, al 7 al 8 y así sucesivamente, como cuentas en un collar. Mientras que Benjamin va a decir, el tiempo en realidad no es esta construcción que todos entendemos como tiempo, que es este collar o esta línea donde las cuentas se disponen una a una sucesivamente. El tiempo, según Benjamin, se parece más a una especie de maraña donde no hay una línea única y donde no hay una línea unidireccional.
Esta maraña, si nosotros vamos siguiéndola con la vista, si vamos siguiendo los números de esta especie de madeja que aparece en la parte superior izquierda, vayamos, por ejemplo, al número 5. Comencemos por el 5 y vamos a ir viendo como al 5, si vamos linealmente, le sigue el 6, al 6 le sigue el 7, al 7 el 8, al 8 el 9, al 9 el 10, al 10 el 11, al 11 el 12, al 12 el 13. Es decir, linealmente podemos reconstruir una línea sucesiva también si vamos siguiendo los números. Ahora, si nos detenemos, por ejemplo, en el punto 11, ¿sí? Y seguimos con la línea como estábamos viniendo, es decir, después del 14 al 15, después del 15 al 16, después del 16 17, después del 17 al 18 y nos plantamos en el 18, vemos que el 18 y el 11 son el mismo punto. Es decir, para Benjamin, el tiempo es esta especie de madeja donde un tiempo anterior puede tener todo que ver con el tiempo actual y puede ser causa de algún acontecimiento actual. Entonces, para Benjamin no puede entenderse el tiempo como si fuese una sucesión causal de acontecimientos en una línea única, sino que el tiempo es todo a la vez, todo al mismo tiempo. Y por lo tanto eso admite de que un acontecimiento actual tenga su causa en un tiempo muy remoto, ¿sí? Como esta coincidencia en esta línea o en esta madeja entre el punto 11 y el punto 18. Para explicarnos esto, Benjamin habla de constelación. ¿Nosotros qué entendemos por constelación? Lo que dice acá, según el diccionario, un conjunto de estrellas agrupadas en una región celeste que forman aparentemente una figura determinada, o también un conjunto numeroso y agrupado de personas o de cosas de la misma naturaleza. Y acá tenemos, por ejemplo, la constelación de Escorpio, porque si ustedes ven a la izquierda está la constelación, el conjunto de estrellas unidas como si fuesen puntos, digamos, por una línea, y esa figura que se reconstruye en síntesis podría asemejarse a un escorpión, que es lo que vemos en la imagen de la derecha. Entonces, ¿qué me hace a mí ponerle el nombre a esta constelación de Escorpio? De que la figura es parecida a la de un escorpión. ¿Y qué me hace unir estas estrellas? Su proximidad, por un lado, y que el hecho de que esa forma en mí representa a una figura conocida como es la de un escorpión. Entonces, la idea de constelación es este conjunto de puntos que pueden aglutinarse porque tienen algo en común, porque yo veo entre ellas algo, entre esos puntos o entre esas estrellas, algo que las relaciona. Esa es la idea de constelación. Quedémonos con esta noción de la idea de constelación para ver cómo podemos aplicarla en algunos ejemplos. Bien, hasta aquí lo que tenía que... Vamos a tomar como ejemplo una serie de objetos de diseño tradicional o de diseño más cultural, digamos, tomados de la historia del diseño, donde pongamos estos objetos, o sea, todos finalmente son dentro de la dimensión de lo objetual. En este caso no estamos tomando ni la arquitectura ni la gráfica, pero podrían estar perfectamente cualquiera de las dos dimensiones representadas. Tomemos, decía, estos objetos y tratemos de ponerlos un poco sucesivamente en el tiempo, tal cual se fue dando cada uno de ellos en la historia. Entonces podemos comenzar, como si fuesen las agujas de un reloj, de izquierda a derecha, comenzar por la cítula egipcia, que es este recipiente hacia la izquierda en la parte superior, que tiene este gran asa para recoger agua de ríos de llanura, como por ejemplo el Nilo, que no es muy caudaloso y que por lo tanto no tiene mucha profundidad y necesita arrastrarse el recipiente para poder tomar agua. ¿Sí? Entonces, en ese caso, la cítula egipcia estaría como siendo la primera en nuestra línea sucesiva en el tiempo, y por otra parte tiene esta particularidad también de que su forma se debe a la función estricta que tiene que cumplir.
Siguiendo con esta línea circular, digamos, como si fuesen las agujas de un reloj, tenemos a la hidria griega, que es otro recipiente que tiene dos asas hacia los lados, que es para recoger agua, pero en este caso no de un río, sino de una fuente, por lo tanto se la levanta con esas dos asas, y luego tiene un asa por detrás, una tercera asa, que es para llevarla, una asa más grande, cuando ya el ánfora ha sido vaciada, ¿sí? Se la lleva descargada con esa última asa, la tercera asa que está en la parte de atrás. Aquí también vemos que la forma del ánfora tiene todo que ver con la función que va a cumplir. Por otra parte, le sigue un jarrón ya de la época de fines del Renacimiento, donde vemos un jarrón absolutamente decorado, donde empezamos a ver ciertas discordancias en el sentido de que sus asas son demasiado endebles, demasiado frágiles para un jarrón tan grande. Y por otra parte, lo mismo sucede con la base, digamos, donde se estrangula prácticamente la zona de la base para que luego se dé lugar a una especie de podio. Ahí nos empezamos a dar cuenta que este jarrón, que está correctamente ubicado como sucesivamente después del jarrón griego, sin embargo aquí su forma no tiene que ver necesariamente con su función, sino que la forma más bien responde a un deseo de ornamento, ¿sí? De ser exhibido. ¿Sí? Y probablemente si uno lo quiere usar como jarrón se vea en un serio problema. Luego le sigue un jarrón neoclásico que tiene una forma similar a la anterior. Aparece aquí un podio mucho más importante en la zona de la base y aparecen también unas asas muy débiles que evidentemente tampoco sirven para sostener y además una tapa. Entonces ahí con más razón este jarrón neoclásico, es decir ya del siglo XVIII, empieza a dar cuenta de que su forma no tiene que ver con la función estrictamente, sino que prevalece también, como en el anterior, el deseo de decoración y de ser expuesto. Luego le sigue otro recipiente, ya mucho más moderno, que es una tetera de una diseñadora, Marianne Brand, que trabajó en la Bauhaus, una escuela alemana de diseño. Esta tetera, por supuesto, no se parece a las teteras tradicionales y debe su forma, más que otra cosa, a una serie de dibujos que hizo otro diseñador de la Bauhaus que se llama Laszlo Moholy-Nagy, que también trabajó sobre diseño en general y sobre pinturas. La diseñadora, en este caso para hacer la tetera, se fijó en una serie de dibujos de Moholy-Nagy y las replicó, pero en este caso en metal para hacer esta tetera. Es decir, que la tetera tampoco debe su forma a la función, sino más bien a una réplica de un diseño anterior hecho en pintura. Le sigue luego unos vasos de un juego que ya lo hemos visto antes, que lo diseña Adolf Loos, que es arquitecto y es diseñador, donde aquí lo que se pretende es la austeridad total, la simpleza total de los recipientes, donde por supuesto la necesidad de recibir un líquido es lo más importante, y por otro lado tiene las bases de estos recipientes están absolutamente talladas de manera de no hacer un efecto ventosa ya estando húmedo con la superficie donde se apoya. Entonces también aquí la forma tiene mucho que ver con la función que se va a cumplir. Le sigue luego el jarrón Savoy, que lo hemos mostrado en la primera clase, que es de Alvar Aalto. El jarrón Savoy, también hecho en vidrio, debe su forma a la función que va a cumplir, que es contener agua y flores, ¿sí? Y la ondulación tiene que ver, por un lado, metafóricamente con los lagos de Finlandia y con el agua, pero por otro lado también recoge a las flores como en ramilletes, digamos, hacia distintos lados del recipiente. Es decir, que también de algún modo debe su forma a la función que va a cumplir. Después le siguen dos cafeteras, una anterior, la que está un poco más cerca del jarrón Savoy, y luego otra posterior, que son cafeteras de otro diseñador ya del siglo XX que se llama Aldo Rossi. Este diseñador trabaja con estas formas, pero no en relación a la función estrictamente hablando de las cafeteras, sino más bien que replica una serie de siluetas de la ciudad donde vive
y de cúpulas y de coronamientos de edificios, incluso muchos de ellos que él mismo ha diseñado, y vuelve a insistir en esas mismas formas, pero en este caso en cafeteras, ¿sí? Es decir, que también aquí sucede que las cafeteras no deben su forma, la función estrictamente para la cual son concebidas, sino más bien a la necesidad de replicar esas formas urbanas, digamos, en las propias cafeteras, un poco a modo de sello de diseño. Entonces, habiéndoles dado una pequeña referencia de cada uno de estos objetos, podemos, como decía, situarlos en el tiempo, y en este caso con la línea roja las estamos situando sucesivamente en el tiempo, pero también si empezamos a mirar sucesivamente y aplicar el cursor para ir viendo cómo se va construyendo la constelación, podemos tener constelaciones, por ejemplo, esta que está marcada en marrón, donde el objetivo de esa constelación es unir o relacionar los objetos de un mismo material, por ejemplo. Entonces, estaríamos uniendo con la línea marrón todos los objetos que son metálicos. Si no, podríamos también con la línea celeste unir todos los objetos que tienen la misma forma o forma similar, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de los 3 jarrones que están de manera sucesiva incluso. Si no, podríamos intentar hacer otra constelación donde pensemos en todos aquellos objetos que se relacionan, pero por tener absoluta coherencia entre lo que es la necesidad para la cual fueron concebidas y las formas que tienen, como por ejemplo los que se relacionan con la línea verde. O también podemos tener una línea amarilla donde estemos relacionando los objetos que responden a lo contrario, es decir, donde la forma de cada uno de los objetos no responde a la necesidad para la cual fueron concebidos, sino responden a una necesidad de decoración, de representación o de replicar otras cuestiones, por ejemplo, pictóricas, en el diseño del objeto, o sea, que no responden a la necesidad. También podríamos ver la línea violeta, donde se está relacionando dos objetos que son del mismo material y del mismo diseñador. Es decir, puedo armar muchas constelaciones a partir de estos objetos y todas ellas de alguna manera van a tener que relacionarse por algo en común, es decir, van a tener algo en común que me permita configurar esas constelaciones. Y también todas ellas van a romper la linealidad cronológica, es decir, ya no me va a importar si un jarrón u otro son sucesivos en el tiempo, sino más bien me va a importar que sean del mismo material, que tengan la misma forma, que se relacionan porque todos tienen que su forma depende de la función, o se relacionan justamente por lo contrario, porque su forma no tiene que ver con la función. Es decir, depende de la prioridad que yo me ponga, puedo construir muchas constelaciones y probablemente ninguna de ellas tenga que ver con la sucesión lineal en el tiempo cronológica. Bien, hasta aquí lo que tenía que ver con nuestro segundo encuentro. Yo lo que les voy a pedir es absoluta tranquilidad porque entiendo que son muchos conceptos nuevos los que han entrado en este eje de referencias, pero no se preocupen porque simplemente esto fue como abrirles a ustedes el abanico de las cosas que vamos a ver cuando nos empecemos a empapar un poco de qué se trata este eje de referencias. Por supuesto que vamos a volver sobre estas cuestiones una y otra vez. O sea, a ustedes esto les sirve un poco para ver y tener un paneo general sobre todo aquello de lo que vamos a hablar. En manera alguna tienen que mortificarse porque esto les resulte demasiado, porque simplemente fue una muestra de cada una de las cosas de las que vamos a hablar durante todo este tiempo del cursado, una a una. Entonces ahora lo que les vamos a pedir es que realicen, como la otra vez y como se les dice en las consignas, el ejercicio 2, que son preguntas casi les diría lineales o literales con lo que se ha visto en esta clase, muy simples,
Por supuesto que para profundizar en esto, que seguro tiene su profundidad y su complejidad, vamos a seguir insistiendo en estas nociones más adelante. Así que bueno, nada más eso, los invito a que hagan entonces el ejercicio 2. Nos vemos en la próxima.